Buenas tardes a todas y a todos. Como integrantes del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, les damos la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Pinazo, yo soy docente de la FACU, de Dirección Coral y de Coro, y estamos acá un rato para compartir experiencias con los compañeros docentes. Damos comienzo entonces a esta quinta conversación del ciclo de encuentros que denominamos Nuevas Conexiones en la Práctica Docente, aportes para la enseñanza de la música en el contexto actual. Recordamos que el mismo es organizado por el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Agradecemos principalmente a la dirección y a la secretaría para permitirnos y por permitirnos que esto sea posible. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Irene Sabanes, también miembro del Centro de Estudios y profesora de Observación y Práctica de la Enseñanza Musical 1 y de Didáctica 1 allí en la Escuela de Música de la carrera de Educación Musical. Y ahora tengo el agrado de presentar a quienes son los primeros invitados a esta conversación, a Iván Jiménez y a Ivana, que les damos la bienvenida. Bueno, introducirles que Iván Jiménez es licenciado en Educación Musical y maestro de Educación Musical en escuelas primarias desde el año 2012, y que también es músico integrante del proyecto pedagógico musical La Banda Maestra, y se desempeña como profesor de música en la Escuela Primaria 116, provincia Santiago del Estero, desde el 2017. E Ivana Torre es profesora de Educación Musical de la EGB y profesora de piano, egresada de ambas carreras de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, y desde el año 2015 se desempeña como docente en el nivel primario, y también como profesora de lenguaje musical en la Escuela Orquesta Unión y Esperanza. Bueno, de esta manera les damos la bienvenida. Así es. Le damos la bienvenida formalmente, muchas gracias a los asistentes y a las asistentas, y a Ivana, a Iván, a Dana y a Mauro, por supuesto. Le recordamos a los participantes que vayan tomando nota de sus inquietudes o preguntas que quieran hacer a nuestros invitados, y después de la charla entre nosotros abriremos un espacio para que ustedes participen. Les contamos que hemos seleccionado este título de experiencias de aula, pensando lo importante de que podamos escuchar y compartir las voces tanto de los colegas docentes como de los estudiantes. Y bueno, creemos que estas experiencias pueden ser útiles para que podamos en otro tiempo volver a revisarlas y hacer memoria, y también para poder pensar juntos todo aquello que estamos aprendiendo y que aún podemos seguir aprendiendo. Les contamos que organizamos este conversatorio en dos momentos. En una primera parte, Iván e Ivana nos van a estar compartiendo algunas características de su institución y cómo ha sido el desarrollo de las clases de educación musical en la primera parte del año, y luego, en un segundo momento, daremos ingreso a los estudiantes y estaremos compartiendo qué nos pasó a todos con el segundo semestre del año y, bueno, el tiempo en que tuvimos que reformular las propuestas que veníamos haciendo. Así que, bueno, sin más presentación y anuncios, gracias Iván, gracias Ivana, y les permitimos que comiencen con la charla. Bueno, hola a todos y a todas. Les agradezco mucho la invitación, especialmente a Irene, a este encuentro, al Centro de Investigación por el espacio, que es muy enriquecedor para nuestra labor y necesario para seguir creciendo. Bueno, muy contenta de poder compartir entre compañeros y compañeras las experiencias de aula. Y bueno, espero que en esta ronda pueda aportar algo desde mis prácticas como educadora musical
asomando un poco cómo es la realidad de la escuela donde trabajo, especialmente como se dio en este momento tan inesperado. Así que bueno, les cuento que desde el año 2019 soy maestra titular de música en el turno tarde en la escuela número 132 de la localidad de Villa Gobernador Galvez. Es una escuela pública donde tengo a cargo primer ciclo, quinto y sexto grado. Y para que conozcan un poco el ámbito y poder situarnos con respecto al contexto, también les cuento que la institución es muy antigua, es centenaria, es muy grande, está ubicada a pocas cuadras de la municipalidad y tiene una matrícula muy alta. Concurren chicos y chicas del barrio y zonas cercanas y más o menos son 900 alumnos entre ambos turnos. Así que bueno, es una población muy numerosa. Bueno, les puedo contar también que en la escuela se les da copa de leche todos los días, tienen talleres optativos, extracurriculares de ajedrez, danzas folclóricas, y también es sede de la Escuela Orquesta de Villa Gobernador Galvez, donde hacen un trabajo muy lindo. Bueno, para las clases de música tenemos a disposición varios instrumentos, hay xilofones, guitarras, flauta, teclado. Bueno, algunos en mejor estado que otros, pero con la suerte de tener estos recursos que están muy presentes en nuestras actividades. En cuanto al espacio, en la escuela hay un salón que es una especie de Zoom que a veces usamos porque se comparte con otras materias especiales y cuando logramos coordinar, me gusta salir del aula, cambiar de espacio y trabajar ahí. Si no, generalmente voy al salón de cada grado, ahí movemos los bancos, las sillas, bueno, y hacemos una ronda, hacemos un lugar para la ronda y arrancamos. Bueno, siempre intentamos partir desde la experiencia, desde un acercamiento vivencial, es decir, construir desde el hacer musical, desde la exploración, cantando, tocando, moviéndonos. Bueno, así que hay bastantes arreglos musicales, ejecuciones, movimiento, bueno, un poco de todo. Y en la medida que se va internalizando, digamos, estas vivencias, estas percepciones que se van procesando, vamos ordenando y asociando de forma más significativa con los parámetros, los códigos de la música, bueno, de acuerdo a los contenidos, los NAP que estén planificados, que estemos trabajando en ese momento. Y desde la cátedra de observación y práctica nos acompañan, bueno, nos acompañamos en realidad desde hace algunos años en otra institución y ahora en la 132 y con pandemia. En una primera instancia, los y las estudiantes hacen observaciones de varias clases donde prestan atención al contexto, a la cultura institucional. Bueno, registran cómo es la dinámica de los grupos, cuántos alumnos hay, qué recursos tenemos, bueno, el tiempo que disponemos, o sea, y también van revisando, digamos, los contenidos, los ejes temáticos que estemos trabajando para que ellos después se puedan adecuar a todo ese escenario y seguir con sus prácticas. Pero bueno, este año nos encuentra en este mundo tan diferente que nos llenó y nos llena de incertidumbres en cómo seguir, qué hacer, en repensar, revisar nuestras prácticas. Y bueno, en relación al título de este conversatorio, experiencias de aula y lo que les venía contando de cómo trabajamos en clase, la pregunta es cómo sostener estas experiencias de aula, ese lugar, espacio-tiempo interactivo, digamos, ese encuentro de hacer a la par con otros colectivamente, en forma sincrónica, donde aprendemos juntos, pero ahora desde la virtualidad, cada cual en su casa y en una temporalidad diferida. Y bueno, en un primer momento, cuando creíamos que iban a ser solamente 15 días de aislamiento, mandamos algo simple, las canciones que conocemos de nuestro repertorio para que estén cerquita, para que las escuchen en casa, en familia, dentro de sus posibilidades. Y bueno, si es posible, y me quedo con el si es posible, porque
con esta situación, con esta modalidad, como ya se vio, como ya se dijo muchas veces, se encuentran muchas desigualdades afectivas, tecnológicas, territoriales, y bueno, y así otro desafío, porque el aislamiento se prolonga y hay que buscar opciones alternativas ante este panorama para seguir adelante. Entonces, nos pusimos a pensar actividades para enviar que intenten brindar una experiencia musical pedagógica, que les deje algo, que pueda llegar a cada estudiante, digamos, achicando las desigualdades, que soporte cualquier falta de recursos, de conectividad o de aparato tecnológico, digamos, que puedan compartir en familia, pero que también puedan realizar de forma autónoma. Entonces, bueno, así fue que con mis compañeros paralelos, somos 3 en total, fuimos aunando criterios, desde dirección también había acuerdos y se nos pedía que mandemos la misma actividad a cada división, o sea, es decir, lo mismo, por ejemplo, a todos los primer grado, a todos los segundos, esto como para ordenarnos, para unificarnos desde las materias especiales. Y se planteó que el formato más extensivo a toda la comunidad por sus características eran los archivos de texto, los documentos de texto que acompañábamos con canciones, audios en MP3, con videos a través de WhatsApp, que era la red que hacía el puente entre la escuela y las familias. Además, lo que tenía el archivo de texto es que también se podía fotocopiar y lo podían pasar a buscar por la escuela quienes lo necesitaban y estaba disponible en la fotocopiadora de al lado. Bueno, y desde la planificación queríamos acercar alguna propuesta musical intentando recrear alguna de las experiencias de aula, con el objetivo de invitar a los chicos y chicas a explorar sus mundos sonoros con lo que tenían en casa, a reutilizar materiales, crear instrumentos, tocarlos, a moverse con quienes tienen cerca, digamos, a seguir abriendo su oído a otras músicas, a sus propias músicas, digamos, a reconocer sus paisajes sonoros. Y bueno, todo esto a través de un texto. Y de esta manera cobra valor la palabra escrita, palabras que guíen la audición, que acompañen ese recorrido musical, dando pautas simples y concretas, ordenadas en una secuencia. O sea, las palabras que le den un marco de escucha atenta a los audios y videos que enviábamos con la intención de propiciar algún descubrimiento, una experiencia con esas propuestas. Bueno, ahí se pueden ir viendo algunos de los ejemplos, digamos, que mandábamos. La idea era que fueran propuestas accesibles, que con recursos, bueno, que resulten interesantes, digamos. Ahí hay una canción de un grupo uruguayo, es para reconocer qué instrumento toca los personajes que aparecen en la canción, unir con flechas. Después, bueno, más abajo podemos encontrar el clásico de Mariana Baggio, Los Exploradores, para salir a explorar una selva imaginaria y descubrir animales con distintas intensidades. Y después, por último, también otro clásico, más abajo, podemos ver de Los 3 golpecitos de Carlos Gianni, con un musicograma para seguir, digamos, con percusión corporal, con la voz y dejando la propuesta abierta que toquen también con lo que quisieran, lo que tuviesen en casa, los instrumentos que también ya habíamos construido. Entonces, bueno, por lo tanto, el énfasis estaba en la claridad, digamos, en las consignas ahora escritas, en las preguntas disparadoras, porque, bueno, ya no estamos en la presencialidad ni en interacción sincrónica, donde podemos explicar algo de varias maneras, o en tiempo real, donde directamente hacemos y asistimos a las dudas que surgen. Y por otro lado, tener en cuenta que los mediadores entre nuestras propuestas y los alumnos son los familiares, un hermano mayor, una abuela, una tía,
que van a estar asistiendo y acompañando ese proceso. Bueno, en la primera mitad del año enviábamos las actividades una vez por semana o alguna unidad para 2 semanas por WhatsApp, a través de las maestras que reenviaban los mensajes a los grupos de cada uno de sus grados, que era una cadena tipo teléfono descompuesto de archivos hasta que llegaba a los chicos y chicas, porque estábamos nosotros los profes de música, las maestras de grado, el adulto y recién el alumno. O sea, básicamente no había vínculo directo hasta que, o sea, nos fuimos incluyendo en los grupos de WhatsApp de algunos grados con la insistencia de que si tenían dudas o querían hacer devoluciones, nos envíen directamente a los profes de música, acortando la cadena y acercándonos en el vínculo afectivo y pedagógico, aunque sea virtual. Y así todo fluyó un poco más. Empezaron a llegar mensajes, devoluciones con fotos de lo que habían hecho, videos que nos abrían la puerta a sus casas, a sus familias, registros de audio, bueno, cada cual a su tiempo y a su modo, también escasos en proporción a la dimensión, digamos, del total de alumnos que hay, pero bueno, aún así esa retroalimentación fue necesaria desde lo afectivo porque es importante el ida y vuelta, saber que estamos de un lado y del otro para acompañarnos y porque esos mensajes se manifestaban un poco como el compromiso y el hacer de lo cotidiano para quienes tienen esa posibilidad. Y sobre todo además fue útil para ver, analizar las respuestas a lo que estábamos haciendo, cómo interpretaban las consignas, las propuestas que les enviábamos. Es decir, de un lado ver si nosotros éramos claros si funcionaba, porque a veces no, llegaban audios de auxilio ahí diciendo, profe, no entendí, o bueno, un refuerzo, una ayudita, y ver y acreditar qué pasaba del otro lado, lo que lograban, cómo resolvían. A veces era el cumplir nada más, a veces solo copiando el texto del archivo en el cuaderno y ya, pero bueno, también hubo sorpresas. En algunos casos vimos ciertos ajustes con respecto a algunos núcleos y también tuvimos la sorpresa de la creatividad de los alumnos en algunas interpretaciones, cómo le dieron su propio vuelo, algún participante de la familia que se colaba cantando o aparecía en un video. Bueno, y pudimos escuchar la voz de chicos y chicas que por ahí no se animaban a cantar en clase el año anterior, que eso fue muy emocionante también. Y bueno, acá estamos entre lo que esperábamos y lo que pasaba, que era lejano a lo que podía suceder en un aula, tal vez, pero esta era nuestra posibilidad, con la que hubo algunos logros y con la que pudimos sostener de alguna manera nuestra materia y había que seguir revisando, bueno, y ajustándonos para continuar. Bueno, no sé si Iván querés contarnos un poco. No te estamos pudiendo escuchar, Iván. A ver. Bueno, mientras tanto por ahí podemos avanzar hasta que podamos resolver las dificultades técnicas de Iván, que son momentáneas. Podríamos entonces quizá avanzar un poco, aunque habíamos pensado en otros tiempos, avanzar un poco entonces. Buenas tardes, ¿me pueden recibir ahí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, justamente hablando en esta tónica, el ejemplo aquí de lo que es la virtualidad, ¿no es cierto?
esto de que a veces pasan estas cuestiones, ¿no? Bueno, yo les quería decir que desde hace un ratito hasta esta parte estoy desde un celular, ¿no es cierto? Y las veía a ustedes congeladas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando quise activar el micrófono y demás, no sabía si me recibían, creo que me habrán visto haciendo la mímica de intentar hablar, de agarrar esto por acá y demás, así que, bueno, ahora sí, ya que me reciben, bueno, empezar un poquito a conversar, ¿no es cierto?, de lo que fue este año tan particular y demás. Bueno, brevemente les voy a contar que, bueno, yo soy profe de música en la escuela primaria 116 desde el año, mejor dicho, 2017. Es una escuela que fue la que yo arribé después de titularizar. No la conocía desde la época, la etapa donde yo era reemplazante. Es una escuela que está en la zona norte de Rosario y que tiene la particularidad que está frente al Parque Alem. Por eso la comunidad educativa la llama la Escuela del Parque. Está media escondida entre dos instituciones, que son la secundaria Pedro Cristiá y el jardín número 1, que son más visibles, y la escuela es como que está un poquito más retraída de la vereda. Y bueno, el año pasado justamente se colocó un cartel que dice Escuela 116, Escuela Primaria y demás. Y bueno, desde ese momento hasta esta parte, la verdad que fue un lindo desafío empezar a trabajar con esta comunidad que yo realmente desconocía. En mis experiencias anteriores había trabajado en otros lugares de Rosario y bueno, es la primera vez que iba a trabajar con continuidad en la zona norte. Y bueno, desde ese tiempo a esta parte, nosotros fuimos trabajando somos dos profes de música, está mi paralela que es Natalia Indománico, que es una docente de música histórica en la institución. Nos fuimos complementando y bueno, en esto que era el hacer música por parte de los chicos y las chicas en la institución, cuando llegamos a trabajar había pocos instrumentos, ahora hay más instrumentos para que puedan los chicos hacer sus producciones. Hay un acompañamiento desde los equipos directivos, de los diversos equipos directivos que han pasado a lo largo de este tiempo con respecto a lo que es la educación musical. Y la otra cuestión es que en lo que estaba funcionando últimamente, más que todo el tema de los espacios, la escuela tiene algún que otro problema en lo que son edilicios en los espacios, por lo tanto, algunas veces tenemos música en el salón de actos, otras veces tenemos música en los salones. Entonces, bueno, dependiendo del día, donde hay que compartir con los demás profes los espacios y demás, nos vamos turnando. Así que, para ir más que todo diciendo cuál es lo que es la distribución horaria y demás, yo soy el profe de música de la mañana, desde primero a séptimo grado, y de la tarde este año me tocaba ser el profe de música de segundo ciclo y un grado de séptimo grado. Bueno, esto en la misma tónica. El año pasado empezamos a recibir alumnos que están haciendo su práctica en la institución. Nos encontramos con muchas sorpresas porque también se había reeditado lo que era el festival de la Escuela 116 después de mucho tiempo. Entonces, bueno, estuvo asignada ese festival por los números musicales de los niños y las niñas, así que fue un desafío tanto para nosotros los profes de música de la institución, como así también para los alumnos practicantes del año pasado. Y bueno, con esa dinámica de trabajo, con el saber de que uno tiene la continuidad laboral y ya puede pensar una trayectoria que pueda trascender en varios años y pensar una educación musical un poco más desarrollada para los niños y las niñas de la institución, se arrancó el 2019. Y entonces cuando nosotros teníamos las expectativas de continuar en esta tónica, de seguir con nuevos desafíos y demás, bueno, comenzó lo que ya todos
conocemos de público conocimiento, ¿no es cierto? Ahí interpreté varias veces el mismo verbo conocimiento, así que estaría bueno, esas cosas que pasan, pero bueno, en fin, al cabo, para no ser redundante, vino lo que todos sabemos, la pandemia, llegó a la Argentina, y bueno, lo que pasó en el principio del confinamiento era esta idea que reflotaba, y que lo charlábamos incluso entre los profes de las instituciones y demás, que era que podía ocurrir algo similar de lo que pasó en la pandemia anterior, que fue la gripe A, que nosotros la tuvimos que pasar como estudiantes. Entonces dijimos, bueno, vamos a estar en las instituciones, va a pasar un mes, no va a haber más que todo la cuestión, recuperamos, entonces, bueno, en este tiempito que vamos no estar yendo al establecimiento, lo que vamos a realizar es sostener el año. Entonces uno lo pensaba de decir, sostener el año con lo que ya sabemos que funcionaba, lo que teníamos planificado con lo que es el plan anual, y en esto de sostener el año, bueno, empezamos a enviar actividades grado por grado, pensábamos esta cuestión de decir, bueno, van a poder escuchar la canción. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de WhatsApp, ¿cierto? Entonces empezábamos a mandar las actividades por WhatsApp, veíamos de la posibilidad de que los niños puedan resolver alguna actividad de audición y demás, pero yo quiero remarcar acá dos cuestiones. Una, primero, que no estuvo esta cuestión de lo vincular, era solamente enviar actividades que puedan resolverse en su momento, con la tónica de decir, bueno, pueden recepcionar las actividades de la familia, son fáciles de interpretar, está el desafío de hacer, pero, como vuelvo a reiterar, nunca el vínculo presente, por llamarlo de alguna forma. Ahí es donde empezamos a tener el problema de la recepción de las actividades, o sea, no están llegando y demás. Esto de los celulares y la memoria, o sea, como dijo Ivana recién, era una cadena, era mandarle las actividades al docente de grado, el docente de grado transmitía o a un grupo de WhatsApp o uno por uno de sus contactos y demás. Entonces, bueno, era un desafío porque también la información se podía perder en su momento. Y también esto de que volvían a los mensajes, profe, no se entiende tal actividad y demás. ¿Por qué? Porque directamente no había un soporte audiovisual donde se explicase la actividad. Así que bueno, esta etapa es la primera que se empezó a recorrer después de lo que fue el boom del comienzo del confinamiento, por llamarlo así. Entonces, bueno, obviamente, sobre estas cuestiones se empezó a hacer lo que es una autoevaluación y demás, y bueno, en estos resultados y al ver que la pandemia no iba a ser una cosa de un mes o algo por el estilo y que se iba a seguir de alguna manera prolongando en el tiempo, se tenía que pensar indefectiblemente en la construcción de una nueva estrategia metodológica. Entonces, bueno, el primero y principal, empezamos a hablar entre los docentes de especialidades, también en lo que fueron las reuniones plenarias propiamente de la institución, en donde entre los docentes empezamos a compartir sugerencias, tuvimos un acercamiento más a lo que es la comunidad educativa de cada grado, las dificultades que atravesaban y demás. Esto de lo que decía Ivana también, de las desigualdades, porque uno daba por sentado que, por ejemplo, un celular podía haber en la casa para que reciban las actividades y demás, y bueno, eran cosas que no se estaban cumpliendo. Me quiero detener en una cuestión acá, en la cual es que en la Escuela Santiago del Estero lo que se da es la copa de leche. Entonces, cuando la copa de leche pasa a darse una vez por semana o una vez cada 15 días según la situación epidemiológica, ahí era el momento de tener el vínculo con la comunidad. Entonces, por lo tanto, yo
he ido como voluntario, tenía el vínculo con, digamos, las familias que iban a retirar la merienda, hacíamos el intercambio, digo, reciben las actividades, se pueden, la están haciendo en su casa y demás, y digo, a partir de ese vínculo con la comunidad y como reiteré, el tema esto de lo que es la organización institucional, ahí empezamos a ver nuevas posibilidades, como alguna que otra estrategia que tenían las áreas de especialidades práctica y tecnología, que era la de tener una página de Facebook, un grupo de Facebook. Entonces fuimos analizando también esa posibilidad. También quiero remarcar que en ese periodo de tiempo también tuvimos una reunión de supervisión en las cuales varios docentes de la zona norte, del circuito B, fuimos comentando cuál era la experiencia y qué es lo que estaba ocurriendo en cada una de las instituciones. Si bien cada institución tiene su complejidad y su idiosincrasia, había puntos en común en esto de lo que eran las actividades, la no vuelta. Y entonces, ahí lo que yo calculo que fue el quiebre, un antes y un después, fue esto de apelar al vínculo, ¿no es cierto? Al apelar a la zona de desarrollo próximo, no solamente a partir de la construcción de los conocimientos, sino también de generar esto de que esté el profe haciendo las actividades, de que esté el profe quien sea el que vuelva a reencontrarse después de tanto tiempo, y esto de que sea el profe y de alguna manera sea como el medio en donde la música ingresa a todos los hogares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esta nueva estrategia metodológica, de eso que era sostener el año, se puso el énfasis en lo que fue la producción musical de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Y como les dije anteriormente, el grupo de Facebook tenía la finalidad de estar lo más conectado posible y poder abarcar las mayores herramientas que teníamos para llegar a todos los chicos y las chicas. Detengo esto porque, como es de público conocimiento, las desigualdades que se notaron en el acceso a la información con el inicio de la pandemia, yo creo que nos atravesaron a todas las instituciones, y bueno, nosotros teníamos siempre el afán de intentar llegar como se pudiera. Por eso también esta opción de que había un registro de quiénes eran las familias que tenían acceso a la conectividad, cuáles eran los terminales que disponían, o en el caso particular de dos familias que no tenían directamente acceso a Internet, cómo buscar estrategias, incluso también lleva a repensar la materia, a resignificarla, de cómo hasta incluso llegamos a esos niños y niñas que no tienen ningún tipo de conexión, hasta pensamos en estrategias como fueron las actividades escritas, que puedan ver algún video en la televisión, de algún evento musical, cultural de su barrio y demás. Bueno, y entonces, en ese cambio de estrategia metodológica, es donde empezamos a enviar las actividades tanto por WhatsApp como por Facebook, y también es donde ahí empieza una nueva etapa también en lo que es mi carrera profesional, que fue la de grabar un video y subirlo a la plataforma YouTube, ¿no es cierto? Entonces, ahí también vimos que podía ser una estrategia mandar un link de YouTube en un mensaje de WhatsApp y así evitar esto del tráfico de datos y la sobrecarga de memoria de los celulares. Entonces, las formas de envío fueron por medio del WhatsApp y por medio del grupo de la aplicación Facebook. Y ahí es donde empezamos a ver qué era lo que pasaba del otro lado de la pantalla. Porque lo que sí quiero destacar es que en ningún momento se le pidió a los padres que filmen a sus niños haciendo las actividades musicales, pero parecía
que se empezaban a mover cosas, ¿no es cierto? Y ahí yo ya estoy viendo una filmina que es un ejemplo de una actividad musical de primer ciclo, ¿no es cierto? Que ahí, bueno, está planteada lo que es la secuencia de actividades y demás. Esos links de color azul que ustedes pueden ver eran estos videos que yo decía que subía a la plataforma de YouTube. Alguna imagen, ¿no es cierto? Bueno, en esta obra en particular, que ahora la van a poder apreciar, era una obra solamente de piano, porque había chicos que tenían la posibilidad de imprimir las actividades. Se estaba trabajando, como también dijo Ivana, con la librería vecina a la escuela, en donde podían las familias retirar las copias, y si no, en todo caso, podían los niños y las niñas dibujar, hacer la representación en sus hogares de esas imágenes para poder, de alguna manera, llevar a cabo la actividad. Entonces, en esto que decía de lo que ocurría del otro lado, pasaban cosas como las que podemos llegar a ver en el siguiente video. No sé si está por ahí. Recuerdo que la actividad es para primer ciclo. Ahí vamos. De que puedas jugar con los sonidos que aprendiste a hacer con la bolsa, porque llega el momento de acompañar una canción. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a copiar los movimientos que yo hago. Prepárate, porque esto dice más o menos así. Hasta la próxima. Espero que estén muy bien. Bueno, ahí estaba el ejemplo para primer ciclo, ¿no es cierto? Para segundo ciclo la estrategia fue similar. Me detengo un segundo acá, digo, primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, ¿no es cierto? Segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. Y bueno, digo, el cambio de estrategia, de empezar a trabajar por ciclos, empezó a tener esta relevancia. Y bueno, como bien les dije, además de que, bueno, la finalidad del Facebook en principio era llegar a todos, los padres, las madres, la familia, empezó a compartir los videos de sus hijos haciendo la producción musical. Y bueno, del otro lado empezamos a ver estas cuestiones de cómo se podía seguir sosteniendo una actividad, en este caso, de forma sincrónica. Mientras veo la filmina del segundo ciclo, ahí está, es la actividad que creo que fue la quinta que enviamos para segundo ciclo en este caso, bueno, donde ustedes pueden ver también esa secuencia de actividades, una contextualización en la cual se explica cuál es el género musical que se trabaja, y bueno, ahí la consigna era simplemente que los niños y las niñas puedan hacer un acompañamiento rítmico con cucharas, o sea, pensando en esto de decir, volver a tener de alguna manera una imitación, al mismo tiempo de que veían el ejemplo y demás, algo similar como pasaba en la presencialidad, pero bueno, también pasaron cosas con este video, y bueno, yo les quería compartir también una representación musical de esta actividad, en la cual, bueno, no sobran las palabras, así que si se puede mostrar qué pasó con esa actividad, estaría genial.
Bueno, y esto de decir, pensar un recurso, o sea, con los pasos a seguir y demás, generaba esto del otro lado, ¿no es cierto? También hay ejemplos para decir que algunas veces mandábamos la actividad y chicos y chicas que sabían tocar un instrumento reproducían la melodía principal en su instrumento, nos mostraban también que la familia estaba cantando y demás. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Las actividades no eran muchas en lo que respecta a las devoluciones, pero lo que nosotros teníamos que ver como docente era que lo que producíamos, esto nuevo, esta nueva producción que se alejaba de lo que teníamos ya pensado para el aula de clase, que sabíamos que funcionaba y demás, generaba esto. Y al recibir 5 o 6 videos de estas actividades, sabíamos que esta nueva producción tenía su correspondencia en lo que es la recepción y que tranquilamente se podía llevar a cabo. No me quiero extender mucho más, la única diferencia que quiero marcar aquí hasta lo planteado es que con séptimo grado empezamos también a mediados del mes de mayo a hacer encuentros vía aplicación Zoom, que fueron encuentros, si se quiere llamarlo así, sincrónicos, en donde se pudo sostener de mejor manera lo que es, de alguna manera, ocurría en el salón de clase, obviamente, con sus particularidades, con una muy buena convocatoria de los niños y las niñas, y incluso hasta que por momentos emocionaba cómo podíamos ver del otro lado cómo los niños y las niñas, aunque no lo podíamos escuchar muchas veces por esta cuestión de que los micrófonos colapsaban, pero los veíamos haciendo las actividades y también se veía esto del reencuentro, esto lo del vínculo. Aparecían situaciones como, yo lo llamo el chiste virtual, o sea, en el chat del séptimo grado aparecían alguna broma de uno al otro, también esta cuestión de, bueno, nos vemos después, o profe, podemos seguir nosotros hablando aquí, porque era el momento de encontrarse, no se veían y aparte no se encontraban. Entonces, uno finalizaba la clase y ellos y ellas seguían conversando en esa plataforma. Así que bueno, yo creo que hasta aquí fue la primera etapa del año, que, bueno, como lo describí al inicio de esta conversación, tuvo esas dos etapas si se quiere llamar bastante contrastante. Y bueno, con esto que era la posible vuelta en el mes de agosto, tanto en expectativas de nuestra parte como de los niños y las niñas, porque preguntaban, profe, ¿volvemos en agosto? ¿Se sabe algo? Bueno, finalizamos la experiencia en la escuela 116. Bueno, muchísimas gracias Ivana, Iván, por esta primera parte. ¿Y qué les parece si ahora le damos el ingreso a los estudiantes de la práctica que estuvieron bajo su acompañamiento? Mauro, Gravier, Dana Álvarez, quienes también tienen para contarnos su experiencia desde el lado de alumnos de práctica y también pueden compartir
cuál ha sido su mirada de todo aquello que está todavía ocurriendo en esta segunda parte del año. Así que bueno, los dejamos aquí y les dejamos a los 4 para que continúen con la conversación. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, mientras ocurría todo esto que estaban contando Iván e Ivana, nosotros estábamos cursando la materia de observación y práctica en la Facu. Y bueno, contar por ahí un poco lo que fue esa experiencia también de cursarla de forma virtual y lo mismo, empezar las prácticas de manera virtual. Lo primero que fuimos haciendo fue empezar con las observaciones, que obviamente fueron también de manera virtual. Y nada, fue como realizar todo un análisis de qué se estaba haciendo en este momento. Entrar a YouTube, ver videos y tal. Eso fue lo primero. Y de ahí en lo que íbamos viendo, bueno, posicionarnos en de qué manera también queríamos por ahí ir haciendo las prácticas nosotros. Eso fue lo primero que fuimos haciendo como observaciones. Y lo que siguió, digamos, fue, bueno, que vinieron los videos de, bueno, en mi caso Iván, que era que era mi coformador, digamos, y bueno, ya ahí ya teníamos como algunas ideas pensadas, y lo que fue después de eso fue, bueno, todas esas cosas que teníamos por ahí en la cabeza, llevarlas más a tierra y ver en realidad, digamos, cómo se estaba haciendo y qué era lo que se podía hacer, digo, en el buen sentido de poder concretarlo, digamos. Eso fue lo primero. Y después con lo que seguimos ya fue empezar a pensar de qué manera íbamos a hacer las prácticas, desde el hecho de planificar como primera cosa. Y, y bueno, lo que había salido en su momento era que fue una propuesta también de Irene, hacerlo desde un hilo conductor, que por ahí sea transversal en las propuestas que íbamos pensando para distintas clases. Eso es lo mismo, en su momento, bueno, por ejemplo, yo había pensado en la lluvia, que sería que permite la lluvia como fenómeno sonoro, trabajar en lo que es tocar, en lo que es cantar, en lo que es esas cuestiones. Y bueno, eso fue la primera parte. Eh, y pensar esto también, de que fueron sucediendo cosas mismas de supongo, porque esto fue nuestra primera práctica de lo que es nuestra práctica docente, y que también fueron saliendo cosas de decir, bueno, teníamos poco tiempo por ahí un día para planificar, entonces ya empezar a pensar que son cosas que suponemos, ¿no? Que ocurren también en la práctica, en esta práctica docente. Buenas tardes. Bueno, después de las observaciones que fueron online, las planificaciones que primero no fueron online, sino que fueron pensando en una posible presencialidad que suponíamos que podía llegar a pasar en la segunda mitad del año. Pero aún así también pensarlo en el futuro como trabajo docente que íbamos a tener que hacer esas planificaciones. Después nos encontramos con una realidad distinta, la realidad y distintas realidades, porque cuando nos poníamos a analizar los contextos de las prácticas, de los lugares donde podíamos llegar a practicar, era muy variada la cosa. De 11 lugares más o menos que siempre hubo en la cátedra, los posibles fueron la mitad o menos, porque nos encontrábamos con que, bueno, en el caso de Ivana y de Iván, fueron logrando alguna manera de conexión, pero también con ciertas limitaciones en la respuesta con los chicos. Otros no se pudieron ni conectar con los chicos. Uno siempre tuvo esa idea de que uno estaba súper, hiper conectado con el resto, esa idea de hipercomunicación, que ahora nos damos cuenta que no es tal, que no pasa eso. Como decían, todos pensamos que tenían un celular, todos pensamos que en su casa tienen una computadora, todos pensamos que tienen internet. Y no es así, ni alumnos ni docentes tienen todos esa misma realidad. Entonces, muchos lugares para practicar no nos pudieron prestar su espacio como siempre porque ni ellos pudieron conectarse con los chicos. En fin, eso fue una realidad y lo que también nos llamó mucho la atención. Después, bueno, las nuevas palabras de sincronicidad y asincronicidad,
¿Querés contar, Mauro, tu experiencia? Dale. Sí, contar por ahí, bueno, que es lo que tengo más fresquito, porque bueno, fue, fue ayer y anteayer estas cuestiones que, bueno, se permitieron de las prácticas sincrónicas, que nada, obviamente fue un cambio, un gran cambio, digamos, de lo que era enviar un video por ahí pensado con la propuesta grabada y con una secuencia ya hecha, a lo que fue por ahí esta práctica sincrónica de ver lo que iba pasando en el momento y estas cuestiones que permite también supongo la presencialidad, pero que bueno, que en este momento la fuimos viendo ahí en el Meet, que fue, fue por donde lo íbamos haciendo. Que bueno, en concreto fue entrar al Meet, que estaba, bueno, estaba Iván y estaba la Senio, creo, e Irene. Y bueno, entrar ahí ya estaban les pibes con los instrumentos, ahí en la mano ya dispuestos a... Entonces como que ya estaban haciendo música o por ahí ya estaban tarareando y tal, y por ahí eso fue lo que me llamó un poco la atención de que eran cosas que ya estaban sucediendo, digamos. Entonces, de alguna manera, como el desafío me parece era sostener la planificación, pero también esa autonomía musical, digamos, que ya estaba, que hablaban antes Iván y Ivana, de alguna manera potenciarla, digo, pero no desconocer eso que ya estaba sucediendo. Que sucede, digamos, en las casas de que empezó el confinamiento, esto de hacer arte, hacer música y tal, está sucediendo y como desconocerlo sería, nada, no tendría sentido. Y por otro lado, bueno, esto que también estaban comentando del acompañamiento de la familia, también lo vimos ayer en concreto también, que fue, bueno, comentaba después la Senio, que a mí me pareció fabuloso, que decía, mientras estaba, nada, por ahí con la clase y tal, ella misma activó el micrófono y dice, bueno, ahí las familias que están bailando, si quieren sumarse, y después nos comentó que se dio cuenta porque había sombras y tal, ahí dando vueltas y bailando, así que no, eso es bárbaro. Y en concreto, bueno, ver eso que, nada, que las familias, eso, entendernos también como que, como en el colectivo, pero digo, lo necesario de las familias de que puedan, nada, lo necesario mismo para el acompañamiento pedagógico que si no fuera por la familia tampoco lo podríamos estar haciendo, me parece. Sí, ahí está el rol fundamental también de la familia en la conexión, como decía Ivana, docente, familia, alumno recién. Bueno, en mi caso fue asincrónico, creo que estoy diciendo bien. Ya me confundo con los dos términos. No sé si quieren ir al video de Mauro, de cómo fue su experiencia. ¿Les parece? Listo, vamos. Bien, acá claramente la familia. Iván, ¿algún comentario? No, bueno, sumado a lo que aportó Mauro, decir que esto, que en esta última etapa del año, que ya sabemos que el confinamiento va a perdurar y que de alguna manera la vuelta a la presencialidad de este 2020 está totalmente descartada en lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Se nos propuso en este último tiempo, como decía bien Mauro, esto está recién salido del horno, por así llamarlo, fue el miércoles pasado, que nos sumemos a encuentros de Meet porque hay grados en particular y cuyos docentes tienen ya este espacio en el cual se comunican con la familia, los niños y las niñas y demás. Entonces, digo, esta cuestión, estamos tanto a participar
con Mauro y con Nazareno, nos lleva ¿a qué? A revisar qué pasó también con esta parte asincrónica, que era la que citaba a principio de año, y esta parte también de la trayectoria de la práctica de los chicos, que fue asincrónica. Entonces, este vínculo de decir, hicieron las cosas de música, no lo hicieron, bailaron, no se preocupen, lo van a hacer ahora. Y después lo que yo quería agregar es estas sensaciones, o sea, este estar del otro lado, generando incluso este estado flow colectivo, que si bien no hay que perder de vista que la música es un hecho que siempre tiene que ser colectivo, y que se produce la música desde los albores de la humanidad de forma colectiva, tenemos esto que es estar en la pantalla y, bueno, transmitir estas emociones, que es lo que yo quiero compartir de lo que estuvimos presenciando y siendo parte en estas prácticas de Mauro y de Nazareno. Y también quiero decir una cosa fundamental, que más que todo, como dijo Ivana, nosotros somos docentes de escuela pública y sabemos que la situación hoy en día es muy crítica para las clases menos pudientes, para la clase trabajadora. Y digo, esto de entrar, de poder llegar a las casas de la familia y de poder hacer pasar un buen momento a los pibes, a las pibas y a la familia, la verdad que da de alguna manera no sé si llamarlo un broche de oro, pero da un cierre, un posible cierre de esta trayectoria de este año tan particular. Y sinceramente, verlos divertirse, verlos cantar, verlos jugar, verlos recitar y demás, además de verlos cómo han crecido, porque eso también es otra realidad, que se nota mucho, más que todo en estas edades, cuando pasan 6 meses y demás, la verdad que deja una huella. Y bueno, veremos cómo se resuelve, pero de alguna manera, a pesar, digo, de este comienzo tan incierto, de incertidumbre en el año, de alguna manera va generando un cierre, y bueno, se verá en retrospectiva más adelante qué es lo que pudimos generar. Así que bueno, no me extiendo más y de vuelta te cedo la palabra, Dana. Bien, sí, ya veremos con lo que nos encontramos a la vuelta. En mi caso fue asincrónico con Ivana y bueno, al principio decía que la planificación fue hecha como si nos fuéramos a encontrar, porque también en un futuro nos vamos a volver a encontrar y va a volver a ser así, con cambios o no, pero bueno, el tema era traspasar o transponer esa planificación a la realidad de la escuela, a cómo comunicaba las cosas, y pasar una planificación presencial a un documento de texto con el soporte de un audio, con un link, un video. Bueno, eso también fue un desafío de cómo pensarlo así, que también fue para todos los docentes de este año. Y también, bueno, mi experiencia en armar audios, editar audios, armar los videos, cómo enseñar una canción en un video, siendo que uno no tiene la respuesta inmediata. Pero bueno, salió bien, tuvimos también respuestas, o sea que la conexión estaba. Eso fue, para uno como practicante estaba bueno, porque uno necesita ver que si está yendo bien, aparte del acompañamiento de los docentes. Ya hablamos del acompañamiento de la familia y bueno, queríamos ir para cerrar nosotros dos por eso, por el acompañamiento de los docentes. De Irene, que pudo mantener la cátedra de prácticas en el medio de una pandemia, nos sostuvo eso, creo que es importante, lo queríamos destacar, el que ustedes también pudieron sostener las cátedras en sus lugares, que nos aguantaron igual, que nos acompañaron como pudieron, incluso estando en la misma problemática quizás que nosotros. Y bueno, no sé si querés decir algo más, Mauro. No, tal cual, que fue mismo de la cátedra, imagino, reinventarse para sostener toda esta práctica de manera virtual. Ya sea, digo, les docentes y les compañeros mismos, que bueno, fue todo el tiempo ahí estar bancando, pidiendo ayuda y tal, y bueno,
eso también, para marcarlo. Bueno, me gustaría que se puedan compartir las devoluciones de los trabajos de Dana. Ella, como contó recién, trabajó de forma sincrónica. Bueno, nosotros no teníamos autorización para pasar las imágenes, pero tenemos unos audios que compartieron algunos de los alumnos. Ella hizo una propuesta de un bosque nocturno que nos llevó ahí a imaginarnos y descubrir sonidos, y después se adaptó muy bien con una canción de Luna Lanar, que la siguió como hilo conductor a la del bosque nocturno, y a la vez esa misma actividad de Luna Lanar la integró a un proyecto interdisciplinario que se pidió en la escuela, o sea que pudo conectar perfectamente, digamos, ella como sus compañeros también, lo pudo hacer muy bien, digamos, de integrarse al proyecto y continuar el hilo de su propuesta que estaba planificada para la presencialidad y que después la pasó a la virtualidad de forma asincrónica. Así que hay unos audios ahí para compartir, si quieren, para escuchar. No sé si... Ahí va. Grillo. Rana. Serpiente. Mosquito. Vamos por partes. Vamos a cantar primero Lana Lunera. Lana Lunera. Así dice, vamos. Lana Lunera. Ahora vos solo, yo te acompaño por acá. Lana Lunera. Buenísimo. Le sigas. Lunera, luna lana, luna redonda, te vi sobre el mar. Genial, mi amor. Bueno, ahí un poquito de las devoluciones a los trabajos de Dana, que bueno, se adaptó verdaderamente muy bien a este formato y, y bueno, valorar esas vocecitas que llegaban, muy emocionante también, como decíamos, de importancia también de saber qué pasaba del otro lado. Bueno, acá pedían un poco explicar cómo era, de dónde venía. Como decía Ivana, el hilo conductor, que también lo decía Mauro, a mí me costó bastante encontrarlo y terminó siendo el bosque nocturno. De ahí partí y fui haciendo la planificación. De ahí también salió la canción Luna Lanar. Entonces, bueno, la idea era que exploraran y que buscaran sonidos dentro de ese bosque nocturno. Y ahí surgieron muchos más sonidos de los que a mí se me pudieran haber ocurrido jamás. Y de maneras que tremendas. Ese mosquito es emocionante. Y bueno, y después
la realidad esa de que uno se tiene que adaptar a lo que pide la institución, a lo que se pide, a la interdisciplinaridad, una palabra difícil para decir en vivo, que bueno, también esa experiencia es súper valiosa porque la vamos a encontrar siempre y bueno, era una porción de cielo. Creo que también no era tan complicado pensar que mi cielo iba a ser una noche. Entonces por ahí lo pude enganchar. Y bueno, surgió enseñar una canción por un video. Bien. Bueno, muchas gracias por sus compartires. Acá estamos de nuevo, contentas de haber escuchado estas experiencias que realmente son muy valiosas, de Iván, de Ivana, Mauro, Dana, y todo lo que seguimos pudiendo aprender en este año con estas prácticas y con esta realidad, pero siempre intentando sostener la educación musical. Y tenemos algunas preguntas que han escrito los y las participantes, así que se las queremos compartir. La primera pregunta, que son dos, dice, ¿qué criterios tomaron en la selección de contenidos a trabajar y si crearon situaciones de interdisciplinariedad con los docentes de grado? No sé, conteste quien quiera. Quizá viene bien, Bueno. Ivana. Bueno, sí. Sí, de los contenidos, bueno, es como que íbamos priorizando sobre lo que ya estaba priorizado de alguna manera y a veces, bueno, encontraba algún recurso que me gustaba y bueno, de ahí qué contenido puedo sacar. Pero en realidad, en definitiva, no sé si era tanto en sí priorizar, digamos, el contenido, perdón que vengo redundando con las palabras, sino que era más bien acercar esto, una propuesta que pueda ser entretenida o que les deje algo más allá, digamos, ya más que nada. Y sí, hubo en algún momento algunas participaciones, digamos, con otras áreas. Al principio, sobre todo en primer grado, unas canciones con vocales, bueno, que también nosotros desde lo nuestro, desde nuestro lenguaje musical aportábamos, pero en realidad, más que nada, o sea, me parece que era aportar eso, al disfrute, apuntar al disfrute y eso, si se podía dejar un poquito más un aprendizaje o algo, mejor, pero bueno, me parece que va por ahí. No sé si Iván, ¿querés agregar algo o de tu experiencia? Sí, bueno, en lo que es propiamente la escuela 116, que es la escuela donde Mauro, Nazareno y Laureano están haciendo su trayectoria en sus prácticas, trabajamos por lo general con esto que decía Ivana, donde se priorizaba la producción musical, el disfrute, siempre en pos de que cada actividad tenga una especie de continuidad, o sea, que no sea una actividad en forma de isla, o sea, cada 15 días había una continuidad, había dificultades que de alguna manera, pensando en lo anterior y viendo estas resoluciones que teníamos con respecto a los videos que nos llegaban, podíamos llegar a agregarle alguna complejidad y demás. Hago esto también, saberlo, porque algunas veces sí se nos sugería desde el equipo de vicedirección, que es quien lleva la cuestión pedagógica de la escuela primaria, de trabajar con algún eje vertebrador entre las áreas de especialidades, como pudo ser caso diversidad cultural, como pudo ser caso del acto de 20 de junio, Día de la Bandera. Pero bueno, esto diciendo una cuestión, quiero extenderme un segundito más. Yo también trabajo en otra escuela primaria, que es la escuela Simón Diriondo, y ahí hubo otra experiencia, o sea, escuelas que están separadas a 20 cuadras de distancia, y en ese caso, en la segunda parte del año, sí trabajamos con todos los docentes de especialidades,
También trabajamos a partir de un proyecto mensual con un eje vertebrador, que en el primer caso fue la primavera, en el segundo la diversidad cultural, y bueno, obviamente los recursos y los contenidos se amoldaban a esos ejes vertebradores, y bueno, esa es quizás una experiencia muy linda de contar, porque esto que yo decía un principio, empezamos a tener diálogos entre paralelos de especialidades, íbamos resignificándonos ante las propuestas, y bueno, son espacios que muchas veces en la dinámica del aula de clase, y digo, con esto de que hay que preparar alguna cosa para el acto, andar a las corridas, o no te cruzás con tu paralelo o paralela y demás, la virtualidad también sirvió para que vos puedas compartir con el otro, cuando tengas tiempo, qué se puede hacer acá y demás, y se van planteando estos proyectos institucionales. Bien, acá hay otra pregunta que nos parece, que me parece interesante, que es algo que hemos venido conversando, y habla sobre a los niños que no les gusta ser filmados, cómo se pedían esas devoluciones, y bueno, es el tema de las devoluciones, ¿no? Cuál es el valor de las mismas, y si había una solicitud directa de que los niños y las niñas debieran enviar algo, o bueno, de qué manera se abordó este tema de las devoluciones. Arranco yo esta vez. Bueno, yo creo que al pasar, lo había comentado, que desde no se pedía ningún video de los niños haciendo su producción musical. Sí, creo que incentivado por esto que veía su familia, de cómo ellos tomaban el toro por las astas, por llamarlo de alguna manera, y hacían las actividades musicales, se produjo este efecto de que teníamos las devoluciones de los videos en el Facebook. Como dije, nos sirvió a nosotros para generar un parámetro, para saber si esa producción era adecuada a pensar también las actividades por ciclo y demás, y bueno, esa era la cuestión. Pensar esto, las devoluciones tenían el objetivo de corroborar de alguna forma que lo que nosotros enviamos estaba adecuado para los niveles, y también hacernos la idea de que esas situaciones que nosotros podíamos ver ocurrían en los diferentes hogares. Bueno, yo agrego, digamos que era una invitación, a veces si tenían ganas de mandar algo, nunca fue, digamos, como una obligación. Así que a veces llegaban también con sorpresas, videos que nunca habíamos pedido, como decía Iván. Y creo que un poco lo que dije antes tiene que ver con ese ida y vuelta de saber que estamos de un lado y del otro también, más allá, digamos, de lo que saber qué pasaba, que estábamos. Pero siempre con la libertad de devolver si querían, si no, digamos, y muchas veces llegan porque es necesario estar ahí como, no sé, presentes. A veces a mí me llegan a veces mensajes, hola, señor, ¿cómo estás? Por ejemplo, y eso también es una devolución de alguna manera. Así que bueno, más o menos eso. Ire, Sí. ¿alguna pregunta más por ahí? Sí, hay una pregunta sobre cómo organizaron los Zoom o los encuentros, digamos, sobre todo en séptimo grado, que fue algo más regular. Era una pregunta para Iván. ¿Cómo fue esa organización? Si nos querés contar en poquitas palabras cómo lo hicieron. Sí, más que todo, primero, bueno, más que temporalizar, bien digo, en mediados de mayo fue una propuesta que nosotros tuvimos desde el equipo directivo de vicedirección, de decir, ¿por qué no se puede hacer un encuentro virtual? Vamos a probar a ver qué ocurre. Elegimos la aplicación Zoom porque de alguna manera, con la conexión que yo tenía, y tanto la señora Nati también,
en sus domicilios era la aplicación que menos tenía el problema de alguna forma se congelase la imagen, se perdiera un audio cuando comenzaba a transmitirse varios datos. Entonces fue la aplicación que elegimos, eso por una parte. Después la temporalidad era estos 15 días, y bueno, en esto que habíamos también hablado de compartir entre docentes paralelos, nos fuimos poniendo de acuerdo más que todo con los contenidos que íbamos a desarrollar en el año, dábamos las clases, ambos profes, y se pudo no solamente sostener en el tiempo, sino que también ya va a ser, de alguna forma, un seguimiento más efectivo de lo que ha pasado en ese año, que tiene la particularidad de que son niños que el año que viene pasan a otro nivel, que es la secundaria. Y sobre esto quiero hacer hincapié en una cosa fundamental. Para aquellas que no se hayan podido sumar a la clase por Zoom, también hacemos la actividad asincrónica, o sea, las actividades que se hayan desarrollado en ese encuentro, las grabamos, enviamos los materiales y también de alguna manera tienen un registro, los niños y las niñas, de lo que ocurrió en esos encuentros en particular. Bueno, muy bien. Vamos llegando ahora hacia el final de esta conversación. Y hay algunas preguntas que siempre han aparecido para con las y los colegas que han estado en los otros encuentros, ¿no, Ceci? Sí, un poco después de toda esta experiencia que estamos viviendo todavía, ¿qué aprendieron? ¿Qué sostendrían? ¿Y qué cambiarían de lo presencial? No sé quién quiere contar brevemente. Los practicantes, claramente, por supuesto. Quienes quieran, les practicantes. Sí, me parece como sostener esto del desafío de que las familias se involucren en lo que son las actividades y hacer extensiva la educación estas actividades, y que a las casas, pero no desde del lugar de una tarea a cumplir nada más, me parece como un desafío a llevar a la presencialidad. Bien, yo creo que aprendimos también a que hay otras herramientas que podemos usar, no solo para conectarnos, sino para preparar material. Eso creo que me llevo, y bueno, la realidad fue lo que a mí más me choqueó de todos, que el valor de lo que tiene el encontrarnos en la escuela, ya sea que vamos en colectivo, auto, bicicleta, caminando, es el lugar donde nos vamos a encontrar por fin todos. Y que el hacer música todos juntos, creo que eso lo van a pensar todos. Sí, bueno, yo coincido con Dana, sí, el encuentro para mí es fundamental para hacer música, y bueno, sobre todo para las familias que no tienen la posibilidad, ¿no?, de estos formatos, que volver al aula es un poco imprescindible para este reencuentro, para hacer música, pero bueno, de todas maneras esto es también encontrar otras herramientas, otras posibilidades, y seguir apostando y seguir creciendo, y con la esperanza de que todos tengamos acceso a todo. Y bueno, yo pensaba también, como esto lo que decía un poco Mauro, está buenísimo el vínculo con la familia, que en música impensado. Y después, por otro lado, también se me ocurría esto de incorporar estas herramientas y redes, que, por ejemplo, en clase las producciones musicales que hacemos las grabamos, yo las grabo con el celular, y es muy lindo, digamos, el momento ese de compromiso entre los compañeros, las compañeras, de quién toca, en qué momento entra, cuándo cantan, lo registramos y después lo escuchamos ahí en clase en una rondita, todos muy atentos, y digo, ¿por qué no ahora usar estos medios, esta red, el WhatsApp, los grupos, para que circule? Pero bueno, volver al aula sí es necesario también, me parece. Bueno, yo quiero agregar dos cosas en este mismo sentido que dijo Ivana recién. Es que lo escuché por acá también,
Hoy en día, esto de poder tener este tipo de vínculos nos permite salir un poco del estereotipo del profesor de música que está dirigiendo el himno, que está acompañando a los niños y a las niñas que hagan una producción, un acto y demás, y de alguna manera está dando a conocer lo que pasa en nuestra materia, porque una cosa que no se dijo acá, que también ocurre, es que en la escuela primaria hay 4 materias que hay un sentido común construido que son las fundamentales, digo, las 2 ciencias, la lengua y la matemática. Esto contribuye también a mostrar lo que se hace en el área y por otra parte muchas veces las devoluciones, que son pocas, algunas veces no lo recibimos porque las familias priorizan estas 4 materias, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, esto de pensar que las actividades que nosotros mostramos, que las enviamos y demás, no es que van a quedar como el registro del tiempo del confinamiento y demás. Hay que pensar también una vuelta a los establecimientos. Y en esa vuelta a los establecimientos se van a poner en juego muchas ansiedades de los profes, de las niñas y demás. Entonces, me parece que en ese momento, cuando volvamos en algún momento a la presencialidad, poner en juego estas actividades que hicimos, la mayoría, reencuentro, esto que hablaba Ivana, lo lúdico, de poder que esa experiencia individual se vuelva colectiva y compartirla con el otro y la otra. Al que no le llegó, al que tuvo problemas con conectividad, al que priorizó las 4 ciencias, las 4 fundamentales, las 2 ciencias, la matemática y la lengua, ese es el momento de reencuentro. Y me parece que esa tiene que ser la instancia previa hasta que volvamos a una nueva normalidad, que obviamente va a ser, como dijeron acá todos y todas, de forma diferente porque, bueno, se han adelantado los tiempos tecnológicos a nuestra era. Bueno, a pesar de estar así, estamos sincrónicos, Dana, pero estamos distanciados, pero nos sentimos muy juntos. Y a pesar y con todo esto, hemos tenido la hermosa oportunidad de escucharles, de compartir esta conversación. Les queremos agradecer mucho porque llevó mucho tiempo de preparación para ustedes y les queremos agradecer la generosidad de compartir, de compartirse, de hablar. Muchas gracias, Ivana, por estar acá y compartir tu experiencia docente y por tu trabajo de coformación para con la cátedra. También Iván, por todo tu trabajo y tu tarea. Mauro, Dana, muchas gracias porque de algún modo se predispusieron a poder contar. Realmente haríamos un aplauso súper fuerte entre todos para agradecerles, y que se sigan multiplicando los espacios de hacer música juntos y juntas. Así que les agradecemos mucho y los despedimos de esta manera. Y para todos también les agradecemos la presencia en esta conversación y tenemos también una invitación para hacerles. Una invitación muy importante. Los invitamos a unirse en nuestro próximo encuentro que será el día viernes 6 de noviembre a las 18 horas y en el que se va a abordar en realidad un nuevo desafío que es la virtualidad en la enseñanza, instrumentistas en contratiempos, creatividad y resiliencia. No se lo pueden perder. Allí entre el chat de YouTube ya está puesto el link para inscribirse. Recuerden que ustedes pueden inscribir al mail del centro o buscar en el flyer del próximo evento. Allí el link para inscribirse y lo pueden hacer ya desde este momento. Bueno, muchas gracias Cecilia también por compartir este momento. Gracias, Ite. A todos, a los participantes, a los preguntantes, a los organizadores, a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.